Hola, queridos estudiantes, amigos. Continuamos con la clase número 7 de la asignatura Ciudadanía y Valores. Vamos ahora a hablar de la segunda parte en relación a el contenido, prevención y mitigación de riesgos ambientales. Veamos algunas ideas centrales acerca de este importante tema. Nuestro querido El Salvador es un territorio vulnerable. Está propenso a amenazas naturales de cualquier tipo. Por ello es importante saber que hay una probabilidad de riesgos y desastres. Es importante ante esto poder ejecutar acciones ciudadanas que mitiguen, prevengan el impacto de las amenazas naturales. Y es que las amenazas naturales son un potencial desastre. Cuando se desconocen las medidas para prevenir ese desastre natural, la vulnerabilidad humana es más evidente. La amenaza natural más la vulnerabilidad humana, entonces nos lleva a tener desastres naturales que pueden costar vidas humanas, daños a infraestructura física o cualquier otro tipo de daño que provocan estos desastres naturales. Por eso es importante tener la posibilidad de conocer qué medidas podemos tomar para poder contrarrestar esta amenaza natural y tener la resiliencia suficiente para poder solventar y salir avante de estos desastres naturales. Y es que es preciso tener presente la prevención. La prevención como una cultura que nos permite poder tener la posibilidad de corregir las causas que pueden provocar los desastres naturales. La cultura de prevención busca entonces adquirir aquellas acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad de amenazas naturales. Y es que precisamente nuestro terreno salvadoreño es un terreno de montaña, de laderas, y no estamos preparados para poder solventar las amenazas que se provocan en épocas críticas como el invierno. Entonces la prevención es un elemento importante que tenemos que considerar para la mitigación de los desastres naturales. Y es que para que podamos hacer una buena gestión del desastre natural, tenemos que tener la prevención. El concepto de prevención tiene que estar asumido por la cabeza de los adultos mayores, de los adultos o de los líderes en las comunidades de residencia o en aquellas comunidades donde se da con frecuencia en temporadas críticas los desastres naturales. Entonces hay una línea de tiempo para la prevención de ese desastre natural y comienza con antes, durante y después. En el antes se requiere tener conocimiento del mapa de riesgos en la comunidad de residencia. Saber en qué lugares de la comunidad hay riesgos potenciales y conocer y saber cómo tratar esos riesgos potenciales en el área de residencia. Tenemos que en el antes organizar los grupos de prevención para cuando se presente la fatalidad, el desastre, estamos organizados en grupos formados por los residentes de estas comunidades.
Y importante también es crear protocolos de emergencia, crear documentos que nos digan cuáles son los pasos a seguir en la prevención, en la mitigación, en el tratamiento de la desastre que va posiblemente suceder en una región determinada. En el durante tenemos que organizar los grupos de monitoreo y alerta a vecinos. Es importante que en esa organización de prevención también consideremos la importancia de crear grupos que nos lleven a monitorear y avisar a los residentes de la comunidad acerca de la peligrosidad de un evento natural o la peligrosidad de una actividad natural que se avecina. También es importante en el durante solicitar ayuda a entidades encargadas, aquellas entidades especializadas, aquellas entidades que están con experiencia suficiente para que nos puedan orientar de cómo organizar a la comunidad antes y durante el desarrollo de la fatalidad, para que podamos sortear de mejor manera la, la problemática que enfrentamos o el fenómeno que estemos enfrentando. Y después de que la fatalidad ha pasado, valorar los daños causados en la comunidad de residencia. Esa valoración tiene que estar seguida de un proceso de reconstrucción de infraestructura dañada, de gestión de recursos para que esta comunidad eh, dañada en su infraestructura pueda reconstruir y pueda tener las condiciones necesarias para que los vecinos de la comunidad puedan seguir su vida normal. Y claro, estar listos y preparados para el próximo evento natural, que no escapa y que escapa más bien de nuestra voluntad, sino que es un hecho que se enraiza en las condiciones naturales y ambientales de nuestro territorio salvadoreño, en especial en algunas áreas con bastante riesgo de desastres naturales y por ello con el riesgo a vulnerabilidad. Es importante considerar de que los fenómenos naturales no pueden pararse, no pueden detenerse. Sin embargo, podemos tener medidas de prevención, medidas que busquen tener las mejores condiciones para que podamos enfrentar ese desastre natural. Y entonces la mitigación es un riesgo a buscar que nos permita precisamente reducir los daños que puedan ocasionar las amenazas naturales a través de un sistema de prevención. Ese sistema de prevención está llamado a participar todos los residentes adultos de la comunidad donde está identificado el riesgo potencial del desastre natural. Todos los adultos en especial participar en este sistema de prevención que nos permita mitigar los efectos de este desastre natural con mayor colaboración, con mayor participación y en el menor tiempo posible para que la comunidad de residencia pueda seguir su vida tranquila a pesar del desastre enfrentado. Y es oportuno entonces tener como una anatomía geográfica, digámoslo así, del área donde estamos residiendo. Por eso es importante en el caso de los deslaves como un desastre natural, primero
saber que es importante cuidar la flora y la fauna. Es importante que esa flora pueda estar ahí haciéndole un soporte natural a un deslave, a un desprendimiento de tierra. Sabemos que las raíces de los árboles en su desarrollo y entramado van conteniendo eh, la tierra firme para que no pueda ser presa de deslaves fáciles. Entonces es importante dentro de esta anatomía de la región saber cuidar la flora de la región en la que estamos residiendo. Importante saber que en la medida que cuidamos la flora, entonces también nos sentimos favorecidos por la fauna que reside en esta región. Segundo, determinar las áreas donde pueda haber un deslave, un desprendimiento de rocas, un desprendimiento de la tierra. Tener identificada la comunidad que por este camino generalmente se dan deslave o desprendimiento de rocas. Tenerlo identificado es una prevención importante para los residentes de la comunidad en riesgo. También es importante estudiar las áreas habitables para la construcción en esa comunidad. Si sabemos que por este camino X es constante, permanente, es deslave, el desprendimiento de roca, una medida sabia será que en este camino, por esta zona, no se debe construir. Entonces, este mapeo de la mitigación ante este desastre natural nos permite eso. Y como cuarto estrategia importante es señalizar la ruta de evacuación cuando se presenta un desastre natural. Entonces es importante las estrategias de mitigación que podemos seguir en el caso de un desastre natural, como un deslave que puede ocurrir generalmente en épocas de invierno. De seguro han tenido ustedes ya la suerte, queridos estudiantes o amigos, de participar en actos de simulacros, en simulacros de evacuación. Entonces, una estrategia de mitigación ante el desastre natural de terremotos sería la siguiente. Primero, estudiar la estructura antes y después de un sismo, de un temblor, de un terremoto, para saber cómo ha quedado la infraestructura estructural de ese lugar, dañada o no. Es importante saber el daño que ha sufrido la infraestructura en nuestra comunidad o en nuestra residencia. Segundo, es importante reconocer las áreas de riesgo y saber ante eso dónde podemos concentrarnos como personas a través de los puntos de encuentro, que son puntos seguros y que permitirán la seguridad de las personas mediante una vez haya pasado el desastre natural como terremoto. Tercero, señalizar las rutas seguras, las zonas de evacuación. La ruta de evacuación es importante saber en qué camino tomaremos ante un desastre. Es importante saber por dónde debemos de caminar con seguridad y sin ningún riesgo de poder ser presa de una fatalidad después de ocurrido el terremoto. Y cuatro, es importante hacer simulacros en nuestras comunidades, en nuestros hogares. ¿Cómo actuaríamos en el ejemplo de este desastre natural? ¿Cómo actuaríamos en el caso de un terremoto? En nuestra casa,
¿Qué áreas buscaríamos de la casa que nos permitan poder pasar el desastre sin ningún peligro? ¿O qué ruta seguir al momento eh, de vivenciar el desastre? Es importante que nosotros tengamos identificadas las rutas de evacuación y hacer los simulacros en nuestras comunidades de residencia. El otro desastre natural que estamos propensos a tener en El Salvador son las inundaciones. En cada época de temporal, de invierno, siempre hay inundaciones. Y es importante tomar conciencia de que no debemos botar la basura, los desechos sólidos en las alcantarillas, ya que esto bloquea la evacuación de la lluvia o del agua o del líquido que ha sido derramado. Es importante no hacer esto. Pero también es importante, como una estrategia de mitigación, proteger de nuevo la flora. Cómo asegurar que esa absorción natural del agua se da a través de ese entramado subterráneo que se genera a partir de las raíces de nuestra flora. Es importante entonces cuidar nuestra flora y tratar que los espacios eh, susceptibles a deslaves, inundaciones, deben tener una fuerte presencia de flora que de una u otra manera nos ayuda a poder mitigar los efectos negativos de las inundaciones. Y también verificar el cauce del agua durante la inundación, verificar ese desplazamiento del agua a través de las alcantarillas o desagües. No vaya a ser que haya una alcantarilla o un desagüe que no tiene ninguna función práctica, puesto que no está cumpliendo su función de poder drenar ese líquido importante durante las inundaciones. El agua es importante para todos nosotros, pero en el desastre natural el agua puede ser un grave factor de peligro y entonces tiene que seguir el cauce natural o seguir esas estructuras elaboradas, diseñadas para la evacuación del exceso de agua durante las inundaciones. Entonces es importante tener esas estrategias de mitigación en el caso de las inundaciones. Importante para nosotros conocer estas medidas de mitigación ante desastres naturales. Es importante saber que ante deslaves, terremotos e inundaciones es importante seguir cierto protocolo de protección o protocolo que me permita mitigar los efectos negativos de los desastres naturales. El desastre natural causa un impacto negativo directamente en las comunidades cuando destruye bienes materiales o cuando provoca fallecimientos, cuando provoca muertes de residentes de la zona que ha sido golpeado por el desastre natural. En el caso de deslaves es importante como foco principal evitar desprendimientos. La acción clave es la protección de la flora. La defensa comunitaria es identificar las rutas de evacuación. En el caso de terremotos, el foco principal es proteger las vidas y infraestructura de la comunidad. Como acción clave es importante hacer un análisis de la infraestructura después de pasado el movimiento telúrico. Y como defensa comunitaria, saber identificar y que la comunidad sepa dónde están las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. En el caso de las inundaciones, es importante como foco principal evitar la acumulación de agua
por falta de evacuación a través de las vías naturales o de la infraestructura diseñada, fabricada al respecto. Como la acción clave es limpieza de desagües. Esos desagües tienen que estar libres para que el agua fluya con toda tranquilidad, sin ningún problema, y evacuemos esa cantidad de agua de aquellas zonas críticas. Y como defensa comunitaria es importante evitar tirar basura a estos desagües o a estas tuberías o áreas de desagüe o de evacuación de agua. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto para tener la posibilidad de poder tener un plan de mitigación que nos permita enfrentar ese desastre natural con éxito y sin ningún daño a la comunidad. Con estas ideas puntuales y centrales acerca de la mitigación de riesgos, hemos dejado ideas puntuales sobre la mesa de discusión. Esperamos que sean elementos e ideas importantes para que nuestros queridos estudiantes puedan practicarlo en la clase o pueda ser un auxiliar para sus tareas y que puedan exponer después en el salón de clase sus hallazgos o su trabajo colaborativo con los demás compañeros del salón de clases. Con estas ideas importantes y puntuales, invitándolos a profundizar sobre la mitigación de desastres en El Salvador y analizar la literatura al respecto. Nos vemos en la siguiente clase. Compartan la clase.